Y seguimos con los mensajes para edificar a los creyentes nuevos, el tomo 3 con el capítulo 49, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Hermano Josué, muy buenas noches y edifíquenos, santo. Amén. Buenas noches, hermanos. Una vez Buenas más, noches. qué alegría poder estar con ustedes en esta reunión semanal. Estamos, como el hermano nos compartía, ya en el capítulo 49, mensaje 49 de este tomo 3 de mensajes para perfeccionar a los creyentes nuevos. En esta semana tenemos el tema el cuerpo de Cristo. Vamos a, oh, Voy a leer algunos versículos de la base bíblica para este mensaje, son bastantes. Vamos a ver cuáles leemos. Por ejemplo, Efesios 1:23, la cual, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Efesios 4:11. Y él mismo dio a unos como apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. El versículo 13, ahí mismo en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Amén. Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió, y Dios tomó de él una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22, de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre edificó a una mujer y la trajo al hombre. 23, dijo entonces el hombre, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. 24, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y eso queda poco. 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que tomamos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 1 Corintios 12, perdón. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Para terminar, el 13, porque en un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. Hay más versículos acá que dan la base a este mensaje muy maravilloso acerca del cuerpo de Cristo. Y al principio de la reunión escuché a uno de los hermanos que oraba que Señor, danos una visión más o menos así era acerca del cuerpo de Cristo. Y de veras que sí necesitamos una visión acerca de este tema o de este asunto del cuerpo de Cristo. Bueno, en primer lugar, si recordamos ahorita la cita que leímos de Génesis, debemos considerar lo siguiente. En esta analogía, en este tipo de Adán y de su ayuda idónea, eh, eh, el Señor, o bueno, más bien Adán tipifica a Dios o a Cristo y Eva tipifica a la iglesia. Entonces es muy importante que tengamos esta consideración, ¿verdad? Cuando leemos esos versículos, no es necesario que consideremos y que pensemos esto muy con mucha claridad, con mucha paciencia, tengámonos a nosotros mismos
Porque necesitamos ver en Adán a Cristo y en Eva necesitamos ver a la iglesia. Para que podamos comprender, para que podamos aprender y recibir tal visión. Que es uno de los primeros asuntos que debemos considerar. Primero, que Eva procede de Adán. Otra vez, Eva procede de Adán. Y esto puede usted decir, bueno, eso está re fácil, esto es muy sencillo, sí. Pero no vemos las implicaciones que esto tiene. Tanto para Eva como para la iglesia. Entonces, si Eva procede de Adán, vamos a cambiar ahora esos nombres, ¿verdad? Vamos a decir Cristo en vez de Adán y vamos a decir iglesia en vez de Eva. De tal forma que la iglesia procede de Cristo. También me puede decir, eso es muy sencillo. Eso lo hemos escuchado antes, lo hemos escuchado muchas veces. ¿Ah? Pero otra vez, también esto tiene muchas implicaciones. En primer lugar, pues la iglesia, usted sabe, que no es un edificio. No es un edificio físico. La iglesia no es un club social. No lo es. No es un edificio físico porque la iglesia procede de Cristo. Entonces, no puedo ver bien la pregunta. Si alguien me la hace saber. ¿Qué preguntan ahí? Ok. Estos son mensajes para perfeccionar a los creyentes nuevos de Watchman Nee. El tercer tomo. El tomo número 3. El tomo número 3 que tiene como título El cuerpo de Cristo y es el capítulo 49. Pueden leerlo ustedes lsm.org o vayan a la librería, compren ese libro o compren esos libros y léanlos con detenimiento. A veces leemos a la carrera, ¿verdad? Si usted aprendió esos métodos de lectura rápida, yo recuerdo en mis años mozos, ¿verdad? Mis compañeros y algunos hermanos, un hermano recuerdo con mucho cariño que tomó su curso de lectura rápida porque tenía que leer unos librotes en la universidad. Y con eso, y es bien complejo ese método, que al menos este que estudió el hermano, de lectura rápida. Y bueno, sí, sacó su carrera muy rápido, de hecho, ¿verdad? Pero eso no puede usar usted aquí. Aquí debe leer despacio. Y si no entendió, vuelva a leer, ¿verdad? Estos mensajes son muy profundos, ¿verdad? Solo con esto que estamos hablando ahorita, ¿verdad? El primer asunto, ¿cuál fue? Que Eva proviene de Adán. No diga, sí, hermanos. No. Deténgase ahí. La iglesia procede de Cristo. ¿Qué quiere decir en el caso de Adán y de Eva? Eva es hueso de los huesos de Adán. Carne de la carne de Adán. Eso dijo Adán cuando la vio. Cuando Dios se la trajo y se la presentó, dijo, wow, ¿verdad? Como decimos cuando vemos a la hermana nosotros, wow. Han pasado 20 y tantos años y yo no dejo de sorprenderme. Y digo, wow. Pero Adán, ¿qué dijo cuando vio a Eva? Esto verdaderamente es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y la sorpresa no era para menos, porque ya había pasado un tiempo y había nombrado a los animales y entre los animales no se encontraba algo que fuera la ayuda idónea para Adán. Pero apareció Eva y dijo, ¡ja! Es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y dijo, su nombre va a ser varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Ahí vuelve a establecer este principio que estamos hablando ahora. Eva procede de Adán. Entonces la iglesia procede de Cristo. Posee ese elemento divino. El elemento de Cristo, que es la cabeza de este cuerpo. Así que, hermanos y hermanas, si hemos de entender algo acerca del cuerpo de Cristo, debemos de empezar por este principio. ¿Cuál principio? La iglesia procede de Cristo.
¿verdad? La Biblia procede, la Biblia nos enseña que la iglesia procede de Cristo. Todos los creyentes procedemos de Cristo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, usted recuerde todo este asunto que hemos hablado, de este plan de Dios, de esta economía de Dios que pues se resume en Dios impartiéndose al hombre constantemente. Pero para llegar a esa impartición divina desde nuestro interior, tuvo que haber pasado por lo menos lo que nos corresponde a nosotros. Un día el Espíritu Santo vino y nos redarguyó, nos hizo ver nuestros errores, pero especialmente la necesidad que teníamos en ese momento de recibir al Señor, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ese día recibimos al Señor. Y ese día el Espíritu, el tercero de la Trinidad, entró y regeneró nuestro espíritu. Cuando vino el tercero de la Trinidad, el Espíritu Santo traía al Hijo y al Padre con él. Así que estos tres en nuestro espíritu entraron y lo regeneraron. Aleluya. Aleluya. Entonces, ese día el elemento divino, el elemento de Dios entró en nuestro espíritu. Así que entró en nuestro espíritu como vida, de tal forma que nosotros ya no solo teníamos la vida humana, sino ahora la vida divina. Si seguimos usando la analogía de Adán y de Eva, ese día en nosotros entró la costilla de Dios. Es un poco atrevido decir esto, ciertamente, pero es solo para que tengamos la idea completa, haciendo la comparación de Adán y de Eva con la comparación entre la relación. Y cuando digo la relación no me refiero a la convivencia entre Adán y Eva, sino la relación que existe entre estos dos, ¿verdad? Adán como el origen de Eva. Adán representa a Cristo, Eva la iglesia. Aquí tenemos a estos dos. ¿Cómo se relacionan? ¿Verdad? ¿Cómo los podemos comparar tal vez? Eva salió de Adán. ¿Por qué razón? Porque Dios la edificó a partir de un pedacito, de una costilla, del costado de Adán. Algo tomó del costado de Adán, que fue esta costilla, y de ahí edificó a esta Eva. Así que estos dos tienen el mismo origen, o más bien ella tiene el origen de acá, ¿verdad? De Adán. ¿Y Adán de dónde vino? De Dios. Dios lo hizo. Dios se sopló en él. Miren todo lo que tenemos que hacer para tener este panorama, ¿verdad? Entonces en estos dos, ahora Cristo, ahora aquí está la iglesia, y cómo estamos relacionados nosotros con toda esta visión. Pues el Señor nos salvó, regenerando nuestro espíritu humano, por medio que el Espíritu Santo de Dios, el tercero de la Trinidad, se introdujera en nuestro espíritu humano, trayendo al Hijo y al Padre, regenerándolo. Díganme por favor si vamos bien todos aquí. Si vamos bien todos aquí. ¿Cuál es el primer principio que estamos viendo en esta pequeña introducción a este mensaje? El primer principio es que Eva proviene de Adán. El primer principio es que la iglesia procede o proviene de Cristo. Cristo es el origen. ¿Cuál es el origen de Eva? El costado de Adán. ¿Cuál es el origen de la iglesia? El mismo Cristo, ¿verdad? Entonces Eva estaba hecha de Adán. ¿Cómo dijo Adán? ¿Cómo dice usted, su hermano? ¿Pero qué fue lo que dijo Adán? Esta es carne de mi carne. Bueno, dijo primero hueso. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, ¿Eva de quién estaba hecha? Eva estaba hecha de Adán. ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Vamos siguiendo juntos esta parte? Amén. Entonces, este es el primer principio que debemos considerar con respecto a lo que vamos a ver acerca del cuerpo. La visión acerca del cuerpo comienza aquí. ¿Por qué razón? La iglesia tiene mucha relación con el cuerpo de Cristo.
Es lo mismo, va a decir usted, en cierta medida. En cierta medida. Pero el cuerpo tiene más cosas o tiene más implicaciones que la iglesia solamente. Pero vamos a ir viendo. Después de que nos damos cuenta o podemos darnos cuenta de este primer principio de que la iglesia proviene de Cristo y que nuestra relación con Cristo es por medio de la regeneración, hermano, entonces el que no ha sido regenerado no tiene relación con Cristo. No. Y cuando digo relación con Cristo, otra vez no hablo de la convivencia, sino del mero hecho de tener un parentesco, digámoslo así. Si vieran los que tienen hijos o hijas, ¿verdad? Miran a uno de sus hijos. Si ven a mi hija grande, no podemos negar que somos padre e hija, ¿verdad? Se parece, ¿verdad? La ven, la voy a llamar en un ratito para que la miren y van a darse cuenta de lo que les digo. Ahí lo voy a llamar. Pero ese es un parentesco, así que nosotros tenemos una relación o un parentesco con la iglesia. ¿Cuál es? ¿O cuál es nuestro vínculo? Tal vez es la mejor palabra. ¿Cuál es nuestro vínculo con la iglesia? Que fuimos regenerados, que hay algo que está dentro de nosotros que también tiene relación con eso que es la iglesia, que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora platiquemos ya un poco de este asunto del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es quien da testimonio de Dios aquí en la tierra. Y algunos pueden tener esta idea que el cuerpo de Cristo es algo solamente celestial, pero sí es celestial en cuanto a su esencia, pero es terrenal en cuanto a su manifestación. Porque veamos lo que le pasó a Pablo. Hechos 9:4. El relato bíblico acá nos cuenta cómo tuvo esta visión Saulo. Escuchó una voz, vino a la luz, escuchó una voz, él preguntó, y la respuesta que Saulo recibió fue la siguiente: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, esta pequeña frase nos muestra a nosotros, otra vez vamos a repetir esto, Cristo como la cabeza, como el segundo de la Trinidad, como aquel que está físicamente sentado a la diestra de Dios, es la cabeza de su cuerpo, pero él físicamente está allá, podemos decirlo de esta manera. Pero todos los miembros de Cristo, todos los que son creyentes, estamos en la tierra. Así que no podríamos separar la cabeza del cuerpo, entonces sería algo que está muerto. La cabeza y su cuerpo están unidos. Pero Saulo perseguía a seres humanos que caminaban sobre la faz de la tierra. Y estos en ese momento eran la iglesia y también el cuerpo de Cristo. Pero vamos a ver qué significa eso de estar en el cuerpo de Cristo. Porque una cosa, y no lo vamos a separar, pero sí hay algunas implicaciones que hacen que seamos parte de la iglesia, pero no del cuerpo de Cristo. Sin embargo, estos eran el cuerpo de Cristo. Pero ¿dónde estaban? En la tierra. ¿Y dónde estaba su cabeza? En el cielo, a la diestra del Padre. Así que el cuerpo de Cristo es esta entidad que aunque es celestial, porque para participar en el cuerpo de Cristo se necesita ese elemento espiritual corriendo, circulando, porque el cuerpo de Cristo es como la realidad de la iglesia, como la iglesia puesta en práctica, tal vez dicho de alguna manera. Cuando escuché esta explicación hace algunos años, yo me sorprendí porque yo tenía la idea de que la iglesia igual cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo igual iglesia. Y esto puede sonar a algunos de los que estamos aquí, pues algo extraño. Pero el cuerpo de Cristo pareciera ser la siguiente estación, ¿verdad? Sin abandonar la iglesia, por supuesto, pero tiene otras implicaciones. Muy bien.
Muy bien. Entonces, pero estos que están aquí en Hechos, hace varios cientos y miles de años, un par de miles de años y centavos, eran tanto la iglesia y tanto el cuerpo de Cristo. Y entonces el hermano Neisa platicaba al principio, ¿verdad? ¿Cómo es que, cómo es que existe esa situación de molestia o inquietud, ¿verdad? Y debería existir, ¿verdad? Esa molestia y esa inquietud cuando un hermano está enfermo, ¿verdad? Una hermana está enferma, o dolernos con los que están dolidos. Eso es parte de la práctica esta del cuerpo de Cristo, de esta realidad. Pero yo les voy a decir una cosa, o hablando con honestidad, hay algunos hermanos que están pasando lo mal y a mí no me afecta. ¿Verdad? ¿Verdad? Nos da igual. Eso debería ser una señal de alerta en cuanto a este asunto, ¿verdad? Porque muchas cosas en el recorrido del Señor se vuelven teoría, se vuelven cosas teóricas. ¿En qué sentido? En que deberíamos sentir esto, estar en esto y estar aquí en lo otro, y en realidad no estamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo siento de esta manera. Como creyentes deberíamos tener un equilibrio entre el conocimiento de la verdad y el ejercicio de nuestro espíritu. Porque si solo me inclino por el conocimiento de la verdad, hay mucho riesgo de que el conocimiento se vuelva letra, ¿verdad? Y eso nos mata. Y el conocimiento sin el ejercicio del espíritu se vuelve vanidad. Somos vanidosos, ¿verdad? Yo sé esto, yo sé lo otro, yo fui allá, ¿verdad? Así como aquí de este lado tengo mis diplomas. Entonces ya la próxima semana voy a poner aquí mejor mis diplomas atrás, ¿verdad? Para que todos los miren. Eso es el conocimiento, ¿verdad? Esa es la vanidad de este mundo. Esa es la vanidad. Pero bueno, partamos otra vez de donde venimos. Primero, considerar el tipo, el ejemplo, ¿verdad? La tipología que vemos en Adán y de Eva. ¿Con quién vamos a comparar a Adán cada vez que lo veamos y que consideremos? Con Dios, por un lado, con Cristo. Así que cuando dice ahí, no es bueno que el hombre esté solo, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios? No es bueno que yo esté solo. Ya han pasado toda esta eternidad pasada. Y usted y yo ni siquiera nos podemos imaginar que es una eternidad. Si mire cómo estamos, nosotros ya estamos con canas y achaques y ya 40 años nos parece mucho. Ahora, eso de una eternidad, ni siquiera lo puede imaginar. No se ponga a pensar en eso, ¿verdad? Pero entonces Dios dijo de sí mismo, no es bueno que yo esté solo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo de Adán. De Adán. Cuando decía Adán, no es bueno que el hombre esté solo, en realidad decía él. No es bueno que yo esté solo. Ya estaba hablando de ese deseo de tener la iglesia. Y ahora de tener su cuerpo. Que aunque hemos escuchado esto, no tenemos idea. No tenemos mucha idea. El cuerpo de Cristo es algo más elevado que solo hablar de la iglesia. La iglesia es donde entramos, ¿verdad? Empezamos nuestra carrera. El cuerpo de Cristo es algo que tiene más repercusiones. ¿Cuál vimos ahorita en este mensaje? Si quien haya leído, es el asunto de condolerse, ¿verdad? Si no nos condolemos, ¿verdad? De la situación de los hermanos, de esta situación aquí, de lo que están pasando, por lo menos para orar. No le digo que a los pobres les esté dando, porque honestamente la Biblia dice que los pobres siempre los tendréis con vosotros. Ese asunto de eliminar la pobreza no va a suceder, no va a suceder. Sucederá cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Pero aquí, los pobres, seguiremos así, ¿verdad? No es un asunto de que recibamos solo dinero, pero cuando estamos en una situación difícil, ¿verdad? Orar unos por otros, ¿verdad? Que es sentir esto, hermano, mire, yo tengo esta carga por la iglesia en tal lugar, yo tengo esta situación, y sentirse acongojado, ¿verdad? Por lo menos, o acongojada. Pero si a usted y a mí no nos importa nada, y pasa mucho eso, ¿qué sucede? Todavía nos falta un poco ver el asunto del cuerpo. Muy bien, entonces, ¿en la iglesia de dónde proviene? De Cristo. ¿Qué significa eso? Que está hecha de Cristo. ¿Qué dijo Adán? Esta es carne de mi
Otra vez se me olvida. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así que cuando Cristo ve a la iglesia, ¿qué tiene que decir de la iglesia? Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero si nos vemos a nosotros mismos en nuestra condición, digámoslo así, espiritual, ¿se ve en usted los huesos de Cristo? ¿Se ve en usted la carne de Cristo? ¿Qué es lo que expresa usted y qué es lo que expresamos nosotros? A veces pasa en las iglesias locales que lo que hay entre localidades, ¿qué es? Pleitos, problemas. ¿Y por qué? El hermano nos ha enseñado dos cosas que son las que causan esas molestias. Una, ofensas no perdonadas. Y la segunda es ambiciones no cumplidas. Wow, ¿verdad? Entonces a veces solo eso es lo que vemos, ¿verdad? No hay coinonía, no hay armonía y no hay paz. Pero que no haya eso es la ausencia de Cristo. Sí, ¿verdad? Pero sí ya somos salvos, pero no solo Cristo encerrado en su espíritu y el mío, sino Cristo fluyendo. Un Cristo que fluye, un Cristo que circula. A ver, ¿y cuál es ese canal? ¿Cuál es esa pista o caudal donde Cristo circula? Desde su espíritu a su mente, desde su espíritu a su boca. Pero muchos de nosotros nos levantamos en la mañana y lo primero que oyen es, de tarde, y que no sé qué, y empezamos, hermano y hermana, cada vez que amanecemos venimos de un estado de muerte. Mire lo que sueña, ¿verdad? A veces son pesadillas o a veces ni hablemos de eso. Pero no, en ese espacio de muerte no es tanto por lo que piense o sueñe o diga, sino es por esas horas donde usted y yo no tocamos al Señor. ¿Cuántas horas duerme? 8 horas sin tocar al Señor. Duerma las horas que le corresponde. No duerma poco, ¿verdad? Porque si duerme poco, también va a tener problemas de salud. Pero cuando nos levantamos, necesitamos clamar al Señor muy fuerte, ¿verdad? Es como que fuéramos un vehículo todoterreno, pero está empantanado y tiene que empezar y va a cuesta arriba. Y entonces, ¿cómo es eso? Denle espacio. Hermano José alguna vez le tocó ir a lugares pantanosos a trabajar. Yo no sabía la primera vez que me fui a un lugar con un carro doble tracción a quedarme, fui así, no sé cómo, ¿eh? Pero ya después no, que tienes que darle despacio y que no sé qué, y aparte, y vas en un pick-up y no lleva peso atrás, eso, ¿cómo va a subir? Hay técnicas, ¿verdad?, para poder transitar por esos lugares pantanosos. Hermano y hermana, cuando despertamos, estamos en ese lugar pantanoso. Necesitamos ser avivados fuertemente. ¿Por qué estoy hablando de esto, verdad? Porque necesitamos mire lo que le voy a decir. Ese Cristo fluyente que le estoy diciendo aquí es que necesitamos ser bautizados en el Espíritu. El bautismo, y pues si no mal recuerdo, el primer mensaje que tuvimos de estos hace meses atrás, fue acerca del bautismo. Si alguien estuvo aquí hace tantos años, un par de años tal vez, o algo así, el primer mensaje fue acerca del bautismo. Y literalmente las aguas físicas, cuando somos sumergidos, representan al Espíritu, a Dios. Necesitamos ser sumergidos en Él. Ahora, ese bautismo ahí ya lo dejamos, ¿verdad? Ahora necesitamos en el Espíritu, tener en nuestro espíritu esa experiencia de ser sumergidos en Dios. Ahora va a ver por qué, ¿verdad? Vamos a irnos más adelante. Quiero ver ahora. Wow. Señor Jesús. ¿Ah? Mire, la iglesia es una con el Espíritu Santo, es el punto en el que estamos ahorita. 1 Corintios 12, del 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, somos un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque, mire esto, porque en un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. Y luego dice, en un solo cuerpo. Entonces, este asunto de ser bautizados, aunque aquí dice, lo menciona, en el tiempo pasado, le puedo decir con toda seguridad, que ese bautismo es un bautismo constante. Ahora,
Mire pues, no es un asunto emocional. No. Estamos hablando de bautismo en el Espíritu. Y para tocar al Espíritu tiene que ser, o sea, el Espíritu Santo. Y para tocar al Espíritu Santo tiene que ser con nuestro espíritu. Hermano, ¿y por qué? Solo el Espíritu de Dios conoce o sea, solo el Espíritu del hombre puede tocar lo profundo del Espíritu de Dios. Solo el Espíritu puede tocar el Espíritu. No hay otra parte de nuestro ser que pueda tocar a Dios. Mire, entonces el asunto de ser bautizados implica tocar al Señor, tocar al Señor, tocar al Señor a veces, porque no hay una regla así establecida. A veces es con invocar al Señor, a veces es con orar, leer la palabra, y de verdad debemos considerar tomar la Escritura. Miren, en el tiempo nosotros vamos perdiendo los hábitos. Mire, le voy a preguntar aquí, bueno, le digo al hermano José porque es el que veo aquí, ¿verdad? En la pantalla. Pero, hermano, ¿ha visto usted que algunos hábitos se han perdido con el tiempo, de generación a generación? Mire, hace un tiempo atrás, tuvimos aquí empezamos la hora con los niños, hace algunos años, y esos niños ahora son jóvenes. Pero abríamos el local y esos niños entraban a tropel, y entraban así. Y uno puede decir que alegre, pero una de las cosas que vimos con los hermanos es que estos niños no dicen buenas tardes, no dicen gracias, no dicen ahí nos vemos. Y entonces empezamos a elaborar. ¿Por qué menciono eso? No por la labor que estamos haciendo, sino porque de generación a generación se van perdiendo esos hábitos, ¿sí o no? Esos muchachos, aquí decimos patojos, esos muchachos y muchachas, yo les tengo que decir, aquí me están oyendo. Ya dijeron gracias, dígale gracias a su hermana. No le dice gracias, diga por favor, ¿verdad? Pero es un asunto que tenemos que elaborar y también darnos cuenta hasta dónde en nosotros también está el fallo. Porque también a veces nosotros mismos, como ya tenemos confianza, tráigame esa cosa. Y ni gracias decimos, ni por favor, pero solo es un comentario. A lo que voy es que también en nuestra práctica cristiana, digámoslo de esta manera, perdemos hábitos. ¿Cuáles hábitos deberíamos tener? Haga usted su lista. En la mañana, avivarse. No es que agarren ese folleto del avivamiento matutino, de la palabra santa para el avivamiento matutino, necesariamente. Eso está diseñado para ser avivado, está bien, ¿verdad? Tenemos una cita bíblica, luego está la parte gris y luego está lo demás. Y hasta tenemos un espacio para escribir una pequeña profecía. Si lo utilizamos, está bien, está perfecto. No lo deje de hacer. Pero también se puede avivar con el himnario, se puede avivar con la Biblia, ¿verdad? Se puede avivar orando, tomando ese tiempo para tocar a Dios, para salir de ese pantano donde estuvimos esas 4, 8, 6 horas, lo que durmamos. Bueno, está bien. Luego otro hábito, orar. Hermano, ya vimos esto también hace algunos años, gracias a Dios estoy recordando. Pero el asunto de la oración, hermano, ¿qué? Daniel 3 veces al día, ora 3 veces al día, pues está bien, si lo hace, qué bueno, porque le digo, no oramos, honestamente, ya es el segundo hábito. David 7 veces, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué nos manda el Señor? A orar sin cesar. Es un asunto o es un hábito al cual debemos ser animados a seguir adelante. Pero ya no lo tenemos, ahí vamos dos. Y ya con esos dos muchos ya perdimos, ¿verdad? ¿Qué otro podríamos mencionar? Leer la Biblia, pero luego estudiar la Biblia. Estudiar es llegar a considerar. Usted empieza a relacionar esto que leí aquí en el Nuevo Testamento, se relaciona con lo que leí en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Y empieza, ya pasó usted a esa estación, ¿verdad? De leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de leer el ministerio, de considerar el ministerio. Ya llevamos varias cosas en el listado. Vamos a una más fuerte, reunirse. Como hemos escuchado que las reuniones a las que no debemos faltar son la reunión de la mesa y la reunión de oración. La mayoría
pues nos vemos el domingo en la reunión de la mesa, de la cena del Señor y de profetizar. Amén. Pero la reunión de oración viene siendo siempre la reunión menos concurrida, ¿verdad? Y de cómo se haga y se practique la mesa del Señor también y la reunión de oración muestra la madurez o el crecimiento de una iglesia local. Y bueno, podemos mencionar más cosas, pero ya mencionamos avivarse cada día, orar, leer la Biblia, estudiar la Biblia, leer el ministerio, estudiar el ministerio, reunirse. 7 cosas, ¿verdad? Y de esas 7 cosas, orar, leer, no lo dije, porque es una de las cosas que menos se practica. Vamos, 7. Y 8, invocar el nombre del Señor. En nuestras reuniones, no sé qué tanto allá en Colombia, pero empezaron a comentar los hermanos. Hermano, si Pablo, ¿cómo es que él sabía, porque él entraba a un lugar, a una ciudad, a una aldea, lo que sea, y cómo encontraba las iglesias? Los hermanos explican que una de las formas en que él podía identificar las iglesias era porque escuchaba. ¡Oh, Señor Jesús! Voy a investigar cómo eran esos idiomas, invocar el nombre del Señor. Porque solo sabemos, oh Lord Jesus, oh Otsu Yetsu, oh Herr Jesus. Pero ¿cómo serían esos en idiomas antiguos? Pero al escuchar ese clamor de la gente de invocar el nombre del Señor, ahí era donde entraban y agarraban a todo el mundo. Pero nosotros en estas reuniones, después de tantos años, de 100 años del recobro del Señor, hemos perdido muchos de estos hábitos. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver eso con el cuerpo de Cristo? Porque todos esos hábitos son ese bautismo en el Espíritu Santo. Cuando invocamos al Señor, estamos en el Espíritu. Cuando estamos orando, estamos en el Espíritu. Cuando usted invoca al Señor, el Señor está circulando. Usted está sacando. No solo es invocar para sacar agua de los pozos de la salvación, le digo. Cuando usted está estudiando esa escritura y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o Juan, en el principio era el verbo, entonces esa palabra está saliendo de ser solo la palabra escrita, a esa palabra que tiene como esencia el Espíritu, y entonces dentro de usted empieza a circular Dios como el Espíritu. Mire, ¿qué estaban haciendo esos 120 en ese aposento alto cuando hubo ese derramamiento del Espíritu, ese bautismo del Espíritu que trajo de la iglesia, trajo de solo reunirse a una expresión que toda la gente vio? Eso fue el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo se estaba moviendo en coordinación. ¿Y quién estaba dirigiendo? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Pedro, algunos de los otros apóstoles que eran muy fuertes, o Lucas porque era doctor. No, eso no era así. ¿Qué era lo que causaba en los hechos que esos hombres sanaran con la sombra? Esa realidad, esa situación, ese bautismo en el Espíritu, esos hermanos, ya no dije qué estaban haciendo, pero esos hermanos y hermanas estaban en el aposento alto ministrando a Dios. Y esta expresión de ministrando, esa expresión de ministrando a Dios incluye orar, leer, incluye invocar, incluye cantar. Esa gente estaba orando junta, esa gente estaba invocando juntos al Señor. ¿Qué trajo eso? Un mover del Espíritu tal que parecía que tuvieran ese ardor. Porque usted puede imaginarse esas lengüitas de fuego arriba que nos mostraron a nosotros, hermano José, en la escuela dominical, tal vez, ¿verdad? Que salía esa gente y tenían un fueguito arriba de la cabeza. No, eso no se refería a algo así. Era un ardor tal como fuego, que hablaban en un idioma que no habían aprendido. Y que la gente decía, ¿y estos están hablando en mi idioma? Gente de Oriente, gente de no sé qué, recibiendo al Señor. Pero había un ardor como fuego en esas personas. Y yo comparo ese estado de ardor como cuando tenemos esas experiencias con el Señor, de ser alumbrados,
Cuando usted confiesa sus pecados, tenemos ese tipo de prácticas con los jóvenes. Pero ¿qué tal con los adultos? Hermanos jóvenes, vamos a tomar un tiempo, se voltean para las paredes y oremos y confesemos los pecados. Amén, eso está bonito, lo han hecho en las escuelas de la verdad, supongo. Y cuando vuelven los jóvenes, cantan fuerte, profetizan, porque se han liberado de sus cargas. Pero ese es otro hábito, ya vamos por 8, creo. Cuando escuchen la grabación me dicen, vamos por 8 hábitos. Y eso de confesar los pecados, ¿cada cuánto? Los hermanos me acuerdo que decían, el sábado en la noche, no se le olvide confesar sus pecados. No, eso no, confiese diario. Cometió la falta y deshágase de eso de una vez, ¿verdad? ¿Ya ven cómo hemos perdido esos hábitos? Entonces esto del bautismo del Espíritu es algo que en Hechos 2, que debemos considerar de una manera distinta. Que debemos considerar, o sea, ser bautizado, ¿qué representa o qué significa? Ser sumergido. Eso es lo que significa. Algunos ahorita deben estar peleando en su mente. No, hermano, no. Eso del bautismo en el Espíritu es otra cosa. Es el concepto que ¿quién implantó? La religión, la tradición. Y sabe que Satanás es a la lucha que tiene, torcer, llevarnos a un sistema de ¿qué? De error, llevarnos a una mente retorcida. Hermanos, no, ser bautizado es eso, es ser sumergido, Necesitamos ser sumergidos en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque al cuerpo de Cristo lo trae ese bautismo, la realidad del cuerpo de Cristo. Y mire, lo que vamos a tocar la otra semana es el servicio en el cuerpo. Mire, estos hermanos del aposento alto se movieron por el bautismo del Espíritu. Mire a Pablo, ¿quién dijo que lo apartaran? El Espíritu, pero es que eso del Espíritu dijo, apartarme. Esos hermanos estaban en otra comunión también. Estaban ministrando, estaban orando, estaban cantando y de repente, hermanos, yo tengo un sentir. ¿Qué tal si oramos por el hermano Pablo? ¿Qué sienten ustedes? Sí. ¿Sienten lo mismo? Sí, oremos y sigamos orando. No es como usted se lo imagina. Estaban en una sesión solemne y vamos a votar por ver a quién mandamos. ¿Le digo? No es así. No es una mente. Nuestra mente, como es retorcida. Así es lo que nos dicta la religión, nos dicta la costumbre. Y hermanos, ya estamos cayendo, como algunos dicen, ¿verdad? Mire, lo invito a que salga de esa religión. No. Esto lo practicó mi mamá, mi abuela, mi bisabuela. No, estamos ahora en el recobro. Así lo dijo no sé quién y así lo dijo no sé cuánto. No. Hermano, ¿y qué dice el Espíritu dentro de usted? Hemos escuchado con oídos sordos, ¿verdad? Tenga comunión con Cristo como la cabeza en usted. El ejercicio, ¿cómo es? ¿A quién le preguntó cómo se vestía hoy? ¿Aquí le preguntó usted al Señor? ¿Usted le preguntó al Señor cuando iba al mercado por qué ruta tomar? ¿Tuvo ese contacto con Dios? Vino su esposa y le dijo, mire, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Usted le preguntó al Señor qué responderle a su esposa? Muchas veces nos dice el Señor a nosotros, calla, ¿verdad? ¿Nunca le ha pasado a usted eso? ¿Alguien puede reaccionar en Zoom de esta manera? ¿Alguna vez el Señor le ha dicho a usted, no digas nada? Esa es la experiencia que debemos tener, hacerle caso al Señor, no solo escucharlo, sino hacerle caso al Señor. Esto del cuerpo de Cristo es maravilloso. Esto de Cristo es maravilloso. Como oraba el hermano, que podamos ver esto. Si pudiéramos ver esto. El cuerpo de Cristo está hecho de Cristo. Así que aquí no puede haber organización. El cuerpo de Cristo se rige por lo que dice la cabeza. Entonces, ¿vivimos regidos por la cabeza? ¿O vivimos regidos por qué? ¿Ya? ¿Cómo vivimos regidos? Por nuestra propia cabeza, por nuestras emociones. No hemos visto, ¿verdad? Necesitamos ver. Y si usted y yo queremos ver, ¿qué debemos ser? Bautizados en el Espíritu. Aleluya. Y hoy vimos un poco de ese bautismo del Espíritu. ¿Qué es eso del bautismo del Espíritu? Que me ponga la mano y que tiene... No diga eso. No. Eso es emocional. No. Usted bautices en el Espíritu.
siendo un creyente normal. Lea la Biblia, nútrase del Señor, invoque el nombre del Señor. Cuando venga la ofensa, ¿qué va a hacer el Señor en usted? Perdonar. Eso fue el cuerpo de Cristo manifestándose, porque hay muchos miembros. Pero espero que hayamos podido disfrutar un poco de esto. Yo me tengo acá, ya me pasé, perdonen. Amén, hermanos, amados. Amén, hermanito. Muchas gracias, Santo, por traernos esa palabra tan vivificante y exhortante. Aleluya, porque de verdad que a veces nos cuesta aceptar esos 8 puntos. Yo aquí con mi esposa estábamos mirando que estamos fallando casi en todos, hermano. Señor Jesús. Recording stopped.